asunto que al gobierno le puede generar una importante confrontación con los sindicatos y movilizaciones en las calles. Ese es el de la reforma de las pensiones, un compromiso adquirido con Bruselas, pero con unas conversaciones que de momento el gobierno prefiere posponer hasta más allá de las elecciones en Andalucía del próximo 19 de junio para no perjudicar al Partido Socialista en estos comicios. Además, hablamos también del boom de las hipotecas y de su moderación con un cambio de tendencia. Y por último, en tecnología vemos cómo puede Pegasus infectar nuestros teléfonos móviles. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de uno de los grandes marrones que tiene el gobierno en los próximos meses, que es el de la reforma de las pensiones. Saben ustedes que nos hemos comprometido con Bruselas para revisar el periodo de cómputo, pero claro, Mercedes Serraller, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Esto es un asunto muy delicado. Se han convocado unas elecciones de por medio en Andalucía el próximo 19 de junio y hoy estamos contando, Mercedes, que hasta entonces no se quiere abrir este melón porque puede traer consecuencias negativas para el PSOE y para el gobierno. Así es, a ver, esta es la parte más polémica de la ya polémica reforma de las pensiones, en varias partes que tiene, valga la redundancia, y bueno, hay que recordar, cada vez que esto se ha mencionado, el propio Ministerio de Inclusión se filtró un borrador en enero de 2021 que provocó unas críticas en Podemos tremendas, todo tipo de comunicados, apariciones en medios, tweets. El ministro tuvo que decir que aquello no era así, que no era suyo, incluso este borrador. Desde Podemos la oposición es totalmente frontal. Dicen que esta ampliación supondría un recorte de un 5% de la pensión y que estarían siempre en contra y que si esto fuera adelante en el Congreso lo torpedearían y demás. Pero es que luego tenemos a los sindicatos, la mesa del diálogo social que va a estar ahí, esta parte de los sindicatos, han dicho que con esto no hay una línea roja, han dicho que hay 10 líneas rojas, todas las líneas rojas, y están absolutamente en contra. Y entonces, es un tema muy complejo que tiene que abordar el gobierno en algún momento, vamos a ver. Bueno, es verdad que solamente el hecho de posponer esas discusiones ya puede servir un poquito para vislumbrar que puede ser un asunto cuanto menos peliagudo. Recordabas también esos precedentes de cuando se filtraron esas primeras informaciones de por dónde podían ir los tiros en los cambios del cálculo del cómputo. Entonces, aquí vamos por partes. Lo primero, ¿para cuándo hay que presentar esta reforma de las pensiones? Porque está ese compromiso con la Comisión Europea, pero es verdad que todavía hay cierto margen para esas discusiones que, como decimos, van a ser complicadas. A ver, esta reforma, el compromiso, digamos, totalmente negro sobre blanco, es que tiene que estar en vigor, o sea, tiene que haber un texto cerrado más o menos, que finalmente apruebe el Consejo de Ministros, que entre en las Cortes, que se tramite con todo este lío de enmiendas y de luchas y que se apruebe y pueda entrar en vigor el 1 de enero del 23. Que se apruebe por mayoría parlamentaria, evidentemente, se entiende, salvo que cambie mucho la película, claro. El Partido Socialista con Unidas Podemos y también con sus socios más habituales de gobierno. Entonces, el Ministerio contaba con abrir la mesa a principios de año para que ya empezara la cosa a funcionar, ¿no? En febrero ya decían que, que ya a finales de febrero que la tenía que constituir cuanto antes, que era lo que tocaba ponerse a analizar, ¿no? Estábamos todavía que no estaba muy claro cuándo iba a haber elecciones, estábamos en ese escenario. Ha ido pasando el tiempo, se han convocado las elecciones, de esto no se habla nada, está totalmente desaparecido y pues en la mesa, tanto sindicatos como patronal que hemos podido impulsar, ven que esto está totalmente desaparecido y que pues ahí se atribuye a que está todo parado a la espera de las elecciones andaluzas, ¿no? Bueno, y Mercedes, ¿qué es lo que sabemos de por dónde pueden ir las cosas? ¿Qué es lo que resulta tan peliagudo y tan complejo a la hora de negociar que de momento se opta por posponer pues lo que al final va a ser un asunto absolutamente inevitable derivado de ese compromiso y de esa exigencia por parte de la Comisión Europea? A ver, el borrador al que aludíamos, que se filtró en enero del 21, que causó tanta polémica, planteaba, estamos llegando este año, se llega a los 25 años para el periodo que se calcula, y entonces seguir ampliando este periodo, que venía ampliándose,
y llegar a los 35. Entonces, bueno, por unas cuestiones matemáticas y de lógica del sistema, según vas ampliando, la pensión se reduce. Este 5% famoso que criticaba Podemos, que habría que ver en cada caso, ¿no? Entonces, dada la polémica, el gobierno recogió velas y, bueno, porque hubo otra polémica más. En noviembre se publicó el documento que se ha firmado con la Comisión Europea, que se llama Operational Arrangement, y entonces ahí volvía a mencionarse esta reforma, pero que estaba en el plan de recuperación. Pero simplemente su mención, la mera mención en dos líneas en este documento, en noviembre, el 21, ya causó otra vez. Entonces ahí salieron Escrivá, Nadia Calviño, a decir que, bueno, no, que en realidad lo que se está buscando es, en algunas carreras, las que vienen, que son muy volátiles, no lineales, que tienen unos años peores, la gente que viene a este tipo de carrera después de la crisis financiera anterior, pues ahí se les permitiría poder elegir los años mejores, que estamos hablando solo de eso, pero bueno, que en cualquier caso, cuando entraban en la zona más polémica, que ya en la mesa de negociación a ver qué se decidía ahí, los agentes que negociaban, ¿no? Está ahí un poco la cosa, pero lo que se ha remitido a Bruselas habla de esta ampliación y vamos a ver. Bueno, pues lo cierto es que si ya le está pasando factura al gobierno asuntos tan delicados como, por ejemplo, la subida de los precios, especialmente de la energía, de los combustibles, asuntos en los cuales vemos que los sindicatos pasan un poquito más de puntillas, a ver qué es lo que va a pasar con uno como el de las pensiones, en el que hemos visto ya en el pasado muchas manifestaciones y también con los sindicatos dispuestos a salir a la calle, en este caso también empujados por el socio de coalición del Partido Socialista. Veremos qué es lo que pasa. Mercedes Serrayer, muchísimas gracias por la información. A vosotros. Bueno, y otro asunto en el que también hay que ver qué es lo que pasa es en el mercado del alquiler y de la compraventa y en las tendencias del mercado inmobiliario. Ya saben que todas las semanas Joaquín Hernández nos cuenta algún asunto al respecto en su sección y en esta ocasión va de las hipotecas, del boom de las hipotecas que poco a poco se empieza a moderar y en el que se vislumbra un cambio de tendencia. Lo escuchamos. La concesión de hipotecas para vivienda sigue creciendo, aunque de forma cada vez más moderada. Son varias las cifras que dejan entrever que el mercado se está moderando, que se está acercando a su techo, y para prueba de ello los últimos datos del notariado. Según las últimas cifras de los notarios, las hipotecas siguen creciendo, aunque con tasas interanuales cada vez más moderadas. De hecho, en promedio, en los últimos 5 meses se registró un crecimiento interanual promedio del 13% frente a los incrementos promedio del 35% en los 5 meses anteriores. De hecho, en febrero y en marzo se registraron aumentos interanuales inferiores al 10%, lo que deja vislumbrar que el mercado se está aproximando a su techo. Esta tendencia a la moderación en la firma de hipotecas probablemente tenderá a profundizarse en los próximos meses, y ello teniendo en cuenta el marco de elevada inflación en el que nos encontramos, que está marcando la pauta de una especie de cambio de ciclo en el propio mercado hipotecario y en los niveles y las tasas de interés. De hecho, el Euribor en abril cerró por primera vez en positivo desde el año 2016, con un impacto al alza previsible en las hipotecas a tipo variable de entre 300 y 400 euros al año, tomando como referencia la hipoteca promedio en España, y a ello además hay que añadirle la previsible subida de tipos que implementará progresivamente el Banco Central Europeo a partir del mes de julio. Con estos dos elementos podemos inferir que las hipotecas tendrán a encarecerse. De hecho, la banca ya ha empezado a restringir los requisitos en la concesión de hipotecas, pero no hay que perder de vista que el 74% de las hipotecas que se vienen firmando, o al menos los últimos datos de febrero del Instituto Nacional de Estadística, reflejan que el 74% de las hipotecas que se firman ahora son a tipo fijo, frente a lo que sucedió, por ejemplo, en la pasada crisis inmobiliaria, en la que las hipotecas fijas representaban menos del 5% del mercado. Por lo tanto, lo que esperamos es un encarecimiento progresivo, gradual, pero no un impacto radical en el mercado. A raíz de lo que decíamos antes, por lo tanto, las perspectivas apuntan a un incremento aún mayor de la cuota de las hipotecas a tipo fijo para sortear
el impacto posible de las subidas de tipos de interés y en este caso también, como sucedió en abril, del Euribor. Pero en conclusión, en resumidas cuentas, lo que se prevé es un encarecimiento incipiente a nivel general de las hipotecas, con un impacto no significativo en las operaciones de compraventa de vivienda. Se espera que ese incremento en los costes de las hipotecas, en los precios, se tienda a pronunciarse con mayor intensidad en la segunda mitad del año, pero insistimos, sin un impacto significativo en el mercado, ya que se parte de un nivel de financiación muy barata. Las hipotecas a tipo fijo se abarataron más de un 40% en los últimos 10 años. Por lo tanto, la consecuencia de todo esto es que los niveles de compraventa de vivienda este año bajarían respecto a 2021, pero no de manera muy pronunciada, y los precios de la vivienda, a raíz de las inercias que arrastra el sector, seguirían subiendo, aunque de forma cada vez más moderada o incluso por debajo de la inflación. Y para acabar esta edición de Barra Libre, sección de tecnología con Marcos Sierra, que nos va a explicar las dos formas que tiene Pegasus de infectar nuestros móviles. Así es como funciona el espionaje y así es como despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Llevamos semanas escuchando varias veces la palabra Pegasus en los informativos, en tertulias y también a pie de calle. A pesar de que es un software con el que se ha espiado a miembros del gobierno de Pedro Sánchez, de la Generalitat y también de otros países del mundo, sus creadores niegan la mayor. Aseguran que es una herramienta hecha para el bien y no para el mal. En concreto, desde la empresa israelí NSO, su creadora, explican, y son palabras textuales, que Pegasus está diseñado para prevenir atentados terroristas, desarticular redes de pedofilia, sexo y tráfico de drogas, localizar a niños desaparecidos y secuestrados, localizar a supervivientes atrapados bajo edificios derrumbados y proteger el espacio aéreo contra la penetración perturbadora, así dicen, de peligrosos drones. Dicho esto, es obvio que NSO nunca va a reconocer que Pegasus está hecho para espiar, es obvio, está claro. Su precio es de 6 millones de euros, puede ofrecerse en propiedad, lo usa íntegramente el gobierno, o en modo servicio, es decir, Pegasus gestiona todos los datos y los facilita al cliente cuando los consigue. ¿Cómo infecta Pegasus los teléfonos? Evidentemente, la compañía no da pistas sobre ello. Se limita a decir que sus clientes solo deben saber el número de teléfono que quieren espiar. Esto abre dos vías a la hora de infectar un equipo. Una a través del propio dispositivo y la otra a través del usuario. En el primer caso, Pegasus busca puertas desprotegidas de entrada al teléfono vía software o hardware a través del propio equipo o de las aplicaciones que están instaladas en el mismo. El segundo caso es el de la entrada al equipo a través de ingeniería social. Este término se puede definir como la acción de engañar al usuario haciéndose pasar por alguien o por algo de confianza, pues puede ser un familiar, un amigo, una empresa. Estos mensajes pueden llegar a través de diferentes medios, como por ejemplo correo electrónico, mensajes cortos o aplicaciones como WhatsApp. Al clicar en el enlace, Pegasus se instala en el teléfono y tiene acceso a todo su contenido, pudiendo activar además las cámaras o el micrófono sin que el usuario se dé cuenta.